Gusto en saludarlos a todos, estimados alumnos. Vamos a completar la parte final de nuestra materia. Como bien sabemos, estamos en la cuarta unidad. Hemos cubierto toda la temática referente al análisis de sensibilidad y entregamos los reportes de investigación con respecto al mismo tema de análisis de sensibilidad y al análisis de riesgo. Hemos tenido la oportunidad de ver que hay factores o variables que pueden llegar a afectar a nuestro proyecto, porque estamos hablando de que es un evento que sucederá en el futuro y estos eventos y las situaciones pueden cambiar en el futuro, desde luego. Pueden subir los costos de nuestros insumos, materias primas, pueden subir los gastos de inversión, puede cambiar la situación social, la situación económica. Pueden haber eventos medioambientales como inundaciones, una mala temporada de lluvias, una baja en la demanda de los productos, que todos ellos pueden llegar a afectar a nuestro proyecto, en sentido positivo y en sentido negativo, pero lo que nos preocupa es que pueda ser en un sentido negativo, desde luego. Habíamos analizado que hay dos metodologías para trabajar con estos posibles cambios. Uno es el análisis de sensibilidad, que como bien recordamos ya ha sido un tema tratado a profundidad, y el otro es el análisis de riesgo. De ambos temas ya cubrimos, vuelvo a recordar, los correspondientes reportes de investigación que ustedes entregan. Solo a manera de recordatorio, en el análisis de sensibilidad vimos que consiste en ver la tolerancia que el proyecto tiene a los cambios en diferentes variables. Ejemplo: precio, volumen de ventas, costos de producción, tasas de interés y márgenes de ganancia. No ahondamos mucho porque es un tema que no solo lo vimos desde el punto de vista teórico, sino que también tuvimos la oportunidad de, en el laboratorio y en su tarea integradora, hacer varios ensayos, hacer varios cambios, ver cómo ellos afectaban a nuestro proyecto de inversión. Nuestro proyecto de inversión puede entonces estar sujeto a tres posibles escenarios. Un escenario pesimista, que con ello hemos trabajado en nuestro análisis de sensibilidad, en donde llevamos a nuestro proyecto al tope, al máximo, midiendo su tolerancia, tal y como lo hicimos en el laboratorio con los ejercicios que estuvimos resolviendo, y de igual manera con los avances y el reporte final que ustedes entregaron de su tarea integradora. Para las cifras del proyecto, sin embargo, normalmente nos basamos en un escenario medio, que es un escenario probable. Evitamos normalmente los escenarios optimistas. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando del futuro y tratamos de ser precavidos con respecto a lo que puede llegar a suceder. Entonces somos optimistas desde el punto de vista de, al momento de estar trabajando, buscar esos resultados, pero en términos de las cifras y datos que manejamos, tenemos que ser cautos y tenemos que ser precavidos. Entonces trabajamos básicamente con el escenario probable y también con el escenario pesimista, como lo hemos hecho hasta la fecha. Bien, entramos más de lleno al último tema de nuestra materia, que es el correspondiente al análisis de riesgo. Como ustedes tuvieron oportunidad de ver en las investigaciones que realizaron, hay tres etapas.
La primera, que es la identificación del riesgo, que consiste en ver cuáles son esos factores negativos que pueden llegar a afectar a nuestro proyecto. Pueden ser de distintos tipos, pueden ser factores ambientales, factores económicos, factores financieros, factores sociales. En la segunda etapa, que es la evaluación, vamos a conseguir y vamos a llegarnos de mayor cantidad de información para que nos permita evaluar de una forma más precisa a los proyectos de inversión. En un tercer escenario, vamos a clasificarlos y vamos a utilizar para ello una herramienta que vamos a ver inmediatamente más adelante, que es la matriz de riesgo. Como mencionábamos, estos riesgos pueden ser tecnológicos, en donde la tecnología y los métodos que estemos utilizando pues lleguen a ser obsoletos y sean sustituidos por tecnología más reciente, y entonces nos veamos en desventaja con respecto a nuestra competencia. También podemos tener o podemos identificar riesgos de mercado, que surjan nuevos competidores, que los precios de mercado se reduzcan y con ello pues se han afectado los ingresos del proyecto. Riesgos financieros, si contratamos por ejemplo el crédito, el financiamiento a tasas variables, podemos vernos sujetos a que esas tasas de interés suban y entonces pues tengamos que pagar mayor cantidad por intereses y eso afecte la liquidez del proyecto. Pueden presentarse factores sociales, conflictos sociales, etcétera, que en el lugar donde se esté colocando el proyecto puedan llegar a afectarse. Por eso en ocasiones algunas empresas, a pesar de que en algún lugar pueda haber un mercado que podamos juzgar interesante, no se instalan justamente por la situación de riesgo social, la inestabilidad social que pueda tener un lugar determinado. Y por último, se pueden presentar factores de tipo ambiental. Mencionábamos hace un instante algunos ejemplos: inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales que puedan llegar a afectar al proyecto. Todos estos elementos que mencionamos vamos a incluirlos en una matriz de riesgo, en donde a cada uno de estos elementos vamos a juzgar en primer término cuál es la probabilidad de que ocurra. Un ejemplo: si identificamos que, en un ejemplo hipotético, vamos a poner un invernadero de tomate, pues puede darse la situación de que el terreno o su ubicación pues tenga algo bueno, que esté ubicado cerca de un arroyo, y pues eso nos favorezca en la cuestión de obtener agua y tener agua disponible para el proyecto. Pero al mismo tiempo puede ser un riesgo si tenemos conocimiento de que ese arroyo cada cierto tiempo ha sufrido inundaciones. Y si nos vamos a los récords históricos, a lo mejor podemos encontrar que cada 40 años ha habido aproximadamente en ese lapso de tiempo inundaciones en esa área del terreno. Entonces, la probabilidad, tomando en consideración que el último evento sucedió hace 2 o 3 años, pues va a tardar varios años en que vuelva a suceder, entonces la probabilidad de que el proyecto se vea afectada pues va a ser baja. También tenemos que juzgar el otro elemento, que es el nivel de impacto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver más a profundidad lo que es la matriz de riesgo. Bien, impacto en el proyecto.
El impacto en el proyecto puede ser bajo, medio o alto. En el caso del ejemplo que estamos citando con respecto a la posibilidad de que suceda una inundación en donde va a ser colocado el invernadero del proyecto, a través de una investigación quizás nos demos cuenta de que la última vez y las veces que han ocurrido anteriormente también inundaciones, solo un pequeño sector del proyecto ha quedado inundado. Entonces eso nos da idea de que el impacto pues sí va a llegar a suceder, sí nos va a afectar, pero no va a ser un impacto tal que llegue a inhabilitar al proyecto. Entonces podemos juzgar que este impacto va a ser a un nivel medio. Recapitulando, tenemos entonces una probabilidad de ocurrencia de esta inundación en nuestro proyecto de invernadero baja con un impacto medio. De tal manera que si vemos la matriz de riesgo, en donde se cruzan esta probabilidad baja y este impacto medio, nos permite catalogar el riesgo como un riesgo medio. Pueden suceder situaciones donde tengamos un impacto alto con una probabilidad alta y entonces ese riesgo se vuelve prácticamente inaceptable. Lo mismo sucedería en el caso de que tengamos un impacto alto con una probabilidad media de ocurrencia de este fenómeno, entonces pues vamos a tener también de igual manera un riesgo inaceptable. En los demás escenarios vamos a tener riesgo alto, por ejemplo, si la probabilidad es baja, pero el impacto va a ser alto, entonces estamos ante un riesgo alto. Y también vamos a tener un riesgo alto si la probabilidad es alta y el impacto es medio, y si la probabilidad es media y el impacto es medio. En los demás escenarios pues vamos a estar ante riesgos medios y ante riesgos bajos, mucho más manejables. Bien, ahora sí, estimados alumnos, vamos a los ejemplos. En el primer caso, primera situación, tenemos que a través de una fuente bastante confiable, los realizadores del proyecto se han enterado que existen muchas posibilidades de que la fuente de financiamiento de la inversión fija, que representa el 70% de la inversión total, nos niegue el financiamiento que previamente habían acordado darnos para nuestro proyecto de inversión. Aquí tenemos que juzgar los dos aspectos, la probabilidad y el impacto, pero el paso previo, si recordamos el proceso, es identificar el riesgo. Aquí, ¿cuál es el riesgo? Pues que nos nieguen el financiamiento. Juzguemos primero la probabilidad. Si ven una de las partes que he marcado intencionalmente, leyendo el texto dice que existen muchas posibilidades de que nos nieguen este financiamiento, entonces la probabilidad va a ser alta. Al mismo tiempo, este financiamiento que estaríamos perdiendo es de toda la inversión fija. ¿Y qué representa la inversión fija? Pues en el caso de este proyecto el 70% de la inversión total. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Alto, porque nosotros solo tendríamos disponible un 30% de financiamiento y estaríamos perdiendo el 70% de todo el financiamiento que vamos a necesitar para el proyecto. Vámonos al caso número 2. Leamos, por favor. Debido a posibles cambios que se presentarán en el mercado inmobiliario, existe una posibilidad del 50% de que suba en 7% el valor del terreno que ocupará el proyecto. El terreno representa a su vez el 30% de la inversión. Aquí, ¿cuál es nuestro riesgo?
pues de que suba el valor del terreno que vamos a comprar para el proyecto de inversión, y entonces pues suba obviamente nuestra inversión. Juzguemos primeramente, como lo hicimos en el caso pasado, la probabilidad. Y ahí está muy claro de que existe en la parte subrayada una posibilidad del 50%. Eso nos sitúa en una probabilidad media. Si se dan cuenta, la media estaría entre el 4 y el 6. Ok, ahora vámonos a juzgar el impacto de esta alza en el precio del terreno. Y nos dice que subirá en un 7% el valor del terreno. Y que el terreno representa el 30% de la inversión. Hagamos un caso hipotético. Supongamos que nuestro proyecto es de 1,000,000 de pesos. El 30% de la inversión, y ustedes que son muy buenos financieros, sabríamos que es 300,000 pesos. Sobre esos 300,000 pesos, pues tenemos que el terreno estaría subiendo el 7%. El 7% de esos 300,000, si hacemos cálculos, equivalen a 21,000 pesos. 21,000 pesos respecto del 1,000,000 de pesos que sería la inversión total, representa en porcentaje el 2.1%. Entonces el impacto en el proyecto lo podríamos catalogar como bajo, dado que sí, vamos a tener una afectación, pero es menor porque es del solo 2.1%. Entonces, en el caso 2, vamos a catalogarlo con un impacto bajo con una probabilidad media. Hasta ahorita, el único caso preocupante es el caso 1, porque ahí sí tuvimos un impacto alto con una probabilidad alta y entonces el riesgo se nos está volviendo prácticamente inaceptable. Leamos por favor el caso 3, que nos dice que existe una baja posibilidad de que una plaga extraña afecte a la plantación de árboles. Sin embargo, de llegar a suceder, los daños serían de al menos 15% de pérdidas en ingresos. El análisis de sensibilidad, por otra parte, nos ha mostrado que existe una tolerancia a la baja en los ingresos de máximo el 18%. Identifiquemos nuestros riesgos, jóvenes. Bien, como seguramente ustedes ya lo hicieron, nuestro riesgo es de que se nos presente una plaga a una plantación de árboles que se va a hacer nuestro proyecto. Juzguemos primeramente la probabilidad. Y si vemos en el texto, nos dice que hay una baja posibilidad, entonces la probabilidad va a ser baja. Al mismo tiempo, en la tercera línea nos dice que el daño sería de 15% en la pérdida de ingresos si se presenta esta plaga. Y nos da un elemento más para poder juzgar el impacto, que sería que tenemos una tolerancia que se ha mostrado en el análisis de sensibilidad del 18%, que es lo máximo que puede soportar el proyecto. Entonces, no estamos entrando en una zona de pérdida o de pérdidas en el proyecto, ya de nula rentabilidad, pero sí tendríamos una afectación seria al proyecto, lo cual nos permite catalogar al proyecto como un impacto medio. Sí vamos a perder el 15% de nuestros ingresos, pero la tolerancia del 18% hace que el impacto pues, no sea alto, sino que sea medio. Entonces, en el tercer caso, vamos a estar con un impacto medio y con una probabilidad baja.
Analicemos la cuarta situación, el cuarto caso. En la zona donde se instalará el proyecto, se vaticina la posibilidad de que el negocio pueda sufrir asaltos. Estos desafortunadamente han ido en aumento durante los últimos 3 años, teniendo la estadística de que 1 de cada 2 negocios en la zona han sido asaltados durante ese periodo. Los socios del proyecto, como medida de protección, han contratado un seguro que resarciría el 70% del valor sustraído. De igual manera, la estadística establece que ninguno de los negocios que han sufrido asaltos en el periodo han sido asaltados más de 2 ocasiones. Entonces, con estos elementos que nos da la cuarta situación, este cuarto caso, tenemos que el riesgo, identificándolo, es la inseguridad, es decir, la posibilidad de que nuestro negocio pueda sufrir asaltos. Juzgando el primer aspecto, que sería la probabilidad, nos dice el mismo texto que la estadística nos muestra que 1 de cada 2 negocios en la zona han sido asaltados. 1 entre 2, pues es el 50%. Entonces tenemos una probabilidad media. Juzgando ahora el impacto, pues tenemos de que en caso de que no tuviéramos el seguro, pues sí sería un impacto altísimo. Pero tenemos el dato de que el seguro nos estaría resarciendo el 75% del valor sustraído. Entonces, obviamente la pérdida sería del 25% de lo que se hubiese perdido en caso de un asalto, conservando el negocio el 70%, que sería lo que nos repondría el seguro. Con ello sí tendríamos un impacto a nivel medio, no alto porque recuperaríamos la mayor parte de lo que se hubiese perdido. Con lo cual concluimos que el caso 4 se sitúa en un impacto bajo con una probabilidad media. Del caso 5 y del caso 6 hay que vaciarlos, igual que en los ejemplos previos, en la matriz de riesgo. Sucedería con el caso 7 y con el caso número 8. Les pediría muy atentamente que vía WhatsApp, por favor, colocándome su nombre completo, me envíen el cuadrito con las 8 situaciones, las 4 que pusimos en los primeros ejemplos, junto con las situaciones 4, 5, perdón, con las situaciones 5, 6, 7 y 8 que ustedes resolverían. Cualquier duda, estoy a sus órdenes en mi celular, ustedes ya lo conocen, es el 919-109-46-35. A ese mismo número, por favor, les pido que por WhatsApp me envíen la solución junto con su nombre completo. Obviamente, después de concluido todo el proceso de evaluación, pues tenemos que hacer un dictamen. Este dictamen consiste en nuestra opinión profesional con respecto a la rentabilidad del proyecto. Ese dictamen obviamente se va a basar en la información que ya obtuvimos, en los reportes, el económico, el financiero, el aspecto social y el aspecto ambiental. Desde el punto de vista financiero, pues nos vamos a basar en nuestros indicadores que hemos obtenido, la BAN, la TIR, la RBC. Si vamos a juzgar en base a si salieron positivas o negativas y vamos a darle una calificación positiva o negativa al proyecto. En el aspecto social vamos a juzgar si donde se va a instalar el proyecto con base en la información que tenemos hay condiciones de estabilidad social que nos permitan llevarlo a cabo. El ambiental, como ya mencionamos, vamos a ver los casos que analizamos
en nuestra matriz de riesgo y vamos a establecerlos si el proyecto es rentable, dado que estas situaciones que se puedan presentar no son demasiado graves, o por el contrario, si identificamos que son graves, pues vamos a darle una calificación negativa al proyecto y nuestro dictamen va a salir negativo. Igual, si apreciamos que las situaciones económicas y de mercado no son favorables, pues vamos a darle una calificación y una opinión desfavorable al proyecto. Al contrario, que si hubiera condiciones óptimas de mercado, porque no hay mucha competencia y porque apreciamos que buena parte de la población tiene los ingresos adecuados para adquirir nuestros productos y además han mostrado una buena opinión propensa y favorable hacia la adquisición de nuestros productos, del producto que vaya a ofrecer el proyecto. Entonces, con base en todo esto, esta es la conclusión final de nuestra materia y también de nuestro proyecto de inversión, con lo cual expresamos finalmente nuestra opinión de una manera completa con base en los diferentes escenarios económico, financiero, social y ambiental de nuestro proyecto. Ha sido un gusto estar llegando a la conclusión de nuestra materia. Me hubiese gustado que fuera de forma presencial, pero afortunadamente pudimos avanzar en la gran mayoría de nuestro contenido. Esta última parte, debido a la contingencia sanitaria, hemos tenido que trabajar de esta manera. Agradezco tu empeño, agradezco tu esfuerzo y te saludo con mucho gusto. Estoy a tus órdenes, maestro Mario Alfredo Solís Guillén.